Polémica ha generado un evento realizado en Estados Unidos en 2013 para recaudar fondos para la campaña presidencial de la entonces candidata Michelle Bachelet. La actividad consistió en una cena pagada en la que habrían participado extranjeros. Un hecho que es penado por la ley de gasto electoral, la que prohíbe aportes de personas naturales o jurídicas que no tengan la posibilidad de votar en nuestro país. Queremos ahondar en este tema. Para eso nos acompaña en CNN Chile el diputado de la Democracia Cristiana, miembro de la Comisión Penta y que investiga también el financiamiento en la política, Fuad Chahine. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Sebastián. Diputado, ¿le sorprendió lo que se conoció ayer? La verdad es que yo no tenía ningún antecedente de eso. Nos parece que es bastante habitual que para poder buscar financiamiento de campaña se hagan cenas, se hagan distintos tipos de eventos, ¿no es cierto? Sí. A mí me parece que eso de alguna manera es bastante más transparente que andar golpeando las puertas de ciertas empresas y, por cierto, mucho más transparente que falsificar instrumentos tributarios como boletas de honorario y facturas para obtener financiamientos truchos, además generando un fraude tributario. Diputado, entonces. No, yo no estoy planteando la teoría del empate, que son hechos muy distintos. A mí me parece que la cena la hemos hecho todos. Ahora, naturalmente que aquí hay que aclarar bien quiénes participaron en esa cena. Efectivamente, la ley que autoriza el financiamiento electoral en su artículo 24 establece una provisión para las donaciones de personas extranjeras. Hay dos cosas distintas, uno es una donación, otro es poder efectivamente pagar una entrada, una cena, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. Una cosa es que se te cobre por ir a una cena, a compartir con distintas personas, y otra cosa es que tú hagas un aporte efectivamente electoral a una campaña. Entonces, ¿Qué es el objetivo de este viaje o de esta cena? Por supuesto, son cosas distintas. Era compartir y se pagaba una adhesión. Ahora, no es propiamente financiamiento electoral. Ahora, además, se ha aclarado de que... Diputado, disculpe. Si era en el marco y la carta de invitación específicamente aclaraba que era para recaudar fondos para la campaña. Sí, lo que pasa es que ahí efectivamente hay una frontera, porque lo que no se pueden hacer son efectivamente las donaciones por vía de CERVEL. Ahora, lo que se ha aclarado por parte de un señor Paredes es que aquí no habría donado ningún extranjero, que el único extranjero era el dueño del barco. Eso hay que aclararlo. Yo soy partidario de que escuché ahí la UDI que quería citar al ministro Heraldo Muñoz. A mí me parece de toda lógica que vaya efectivamente a explicar esto, si donaron o no donaron extranjeros, que se explique cómo ingresaron esas platas. Creo que es muy transparente que todo eso la ciudadanía lo sepa, porque aquí uno tiene que actuar con una sola vara. Por eso que a mí lo que me parece curioso es que hoy día la UDI tome esta bandera cuando precisamente los diputados de la UDI, es lo único que han sido consistentes y coherentes en la comisión investigadora, es en oponerse a todas las invitaciones que hemos hecho, salvo a los ministros. Se han opuesto a que invitemos a la gente del Grupo Penta, se han opuesto a que invitemos a los parlamentarios que están involucrados, se han opuesto a que invitemos a los ex parlamentarios que están involucrados, se han opuesto a que invitemos a los administradores de campaña. Han votado en contra de todo, salvo los ministros. Entonces, claramente aquí estamos con esta vieja lógica del ladrón detrás del juez. Yo he dicho que sí a todos, a los ministros, a los de Penta, a los administradores de campaña, a todo el mundo, por cierto. De hecho, eso ni siquiera fue necesario votarlo, porque basta con que, cuando se trata de ministro de Estado, con que la solicitud sea formulada por 4 diputados, cuando se trata de ministro de Estado, inmediatamente se tienen que citar. Por lo tanto, tienen la obligación de ir. Ni siquiera fue sometida a votación respecto a los ministros de Estado. Y yo estoy de acuerdo que vaya todo el mundo, porque creo que uno aquí lo que tiene que hacer es poder transparentar lo que ha ocurrido, y cuando no hay nada extraño, no hay nada que ocultar. ¿Cuál es el problema de que vayan los ministros, los administradores de campaña efectivamente a declarar a la comisión investigadora? Diputado, ¿y usted cree que efectivamente aquí está todo claro y está todo resuelto? ¿No cree que hay hartos temas que aclarar? Por ejemplo, si es que efectivamente hubo donación de parte de, o si hubo presencia de extranjeros en aquella cena. Además, considerando las versiones contrapuestas que se han dado acá, porque el canciller Heraldo Muñoz primero dijo que sí, que efectivamente se participaron extranjeros, y luego, publicada la nota en The Clinic, se retracta. No, toda la razón. Yo creo que efectivamente hay que aclarar esas dos versiones, creo que es bueno que se aclare, y por eso que me parece que sería un aporte la declaración del ministro Heraldo Muñoz para poder efectivamente señalar cómo fueron las cosas. Ahí el señor Paredes dice que fueron 2 eventos distintos, el que fue para poder hacer esta cena pagada con un objetivo de recaudar recursos, fue una cena que tuvo presencia solo de ciudadanos chilenos, salvo el dueño de la lancha, ¿no es cierto?, el yate. Y antes había dicho que habían... Y que hubo otra actividad en su momento, más bien política, para poder discutir distintos temas, donde fue bastante más amplio, donde había más personas. Eso yo creo que es sano, bueno,
que no solo se ventile los medios de comunicación, sino que efectivamente se transparente la comisión investigadora. Yo creo que eso aporta efectivamente para tratar de aclarar todos los puntos. Ahora, he planteado esto, que estoy de acuerdo con que se aclare, con que vaya el ministro, a mí me parece realmente una frescura sin límite lo que están haciendo los parlamentarios de la UDI, ¿no es cierto?, en que tratan de desviar la atención con cosas que son totalmente distintas. Es que esto también se investigue con la misma yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay que ser prudente, porque ellos de alguna manera han salido aquí con la voz cantante respecto a este tema, y resulta que se han negado efectivamente que se invite a todos los personeros de la UDI, a Pablo Longueira, a Jovino Novoa, a Iván Moreira, a Ena von Baer, etcétera. Se han negado que se invite. Entonces, diputado, yo creo que ellos lo que deben actuar es, bueno, que se invite a los ministros, pero que también se invite a los personeros de la UDI, como hemos actuado nosotros. Estamos de acuerdo con que se invite a todo el mundo a la comisión. Diputado, ¿y no le parece que esto cabe efectivamente dentro de una esfera más amplia, no del caso Penta, pero es un caso distinto, pero cabe dentro de la esfera de las polémicas por el financiamiento de la política? Bueno, naturalmente, yo creo que esos son temas que hay que ir regulando, y por eso es que yo valoro lo que ha hecho el gobierno, que ha presentado un proyecto de ley bastante amplio, que no solo aborda el tema del financiamiento, que también aborda el tema del gasto, y no solo el punto de vista del límite, sino que también del control del ejercicio de las campañas para que sea racional, para que no tengamos esta basura electoral que vemos, ¿no es cierto?, en las calles donde están plagados de letreros sin ningún tipo de control, y donde también se fortalece la institucionalidad del CERVEL para poder fiscalizar efectivamente, porque si tenemos leyes que después nadie las puede fiscalizar, son letra muerta. Y finalmente se agravan muy sustantivamente las sanciones, y en esto yo quiero ser muy claro, yo soy partidario de que en los casos graves, efectivamente la sanción acarrea la pérdida del escaño. Creo que eso es fundamental. Hoy día eso ocurre por la vía indirecta, porque si tú eres condenado por un delito que merezca pena aflictiva, la Constitución dice que si tú pierdes alguno de los requisitos para poder optar al cargo, inmediatamente tienes que cesar en él, y por lo tanto, por vía indirecta, pierde el cargo. Pero eso pasa por la justicia penal. Una cosa que planteó en la comisión y que a mí me hace mucho sentido, Alejandro Ferrari, la Comisión de Constitución, queremos que esto dé toda la vuelta penal, o por qué no constituimos un procedimiento especial con un delito propiamente electoral, ¿no es cierto?, donde sea el CERVEL el que fiscaliza, el que si encuentra alguna irregularidad, ¿no es cierto?, formula una acusación al candidato o al parlamentario que resultó electo mediante una especie de fraude electoral o incumpliendo la ley, y que sea el Tribunal Electoral Regional en primera instancia y el Tribunal Calificador de Elecciones como segunda instancia el que resuelva efectivamente la sanción, que puede ir desde la multa hasta la pérdida del cargo. Diputado, para cerrar el tema, ¿le parece que esta denuncia en contra de la campaña y la recaudación de fondos para la campaña de Michelle Bachelet es tan grave como el caso Penta? O sea, indudablemente que son dos cosas muy distintas. Aquí estamos viendo si participaron o no algunas personas extranjeras en esa cena, y estamos viendo si efectivamente se vulneró alguna... Así es, y cómo ingresaron esas plata, y creo que hay que aclararlo. En el caso Penta, yo creo que todo el mundo ha quedado claramente convencido de que aquí lo que había era todo un tinglado, todo un sistema destinado a financiar irregularmente al partido que además más recursos recibía por la vía legal. Entonces, más recursos recibía por la vía legal, pero además recibía un conjunto de otros aportes por una vía ilegal. Y por eso que la propia UDI institucionalmente da disculpas, porque aquí evidentemente que no estamos ante casos aislados. Yo he señalado que los antecedentes demuestran de que Penta es el brazo económico de la UDI y la UDI es el brazo político de Penta. Son dos caras de una misma medalla. Aquí había una relación absolutamente coordinada entre un partido político y un grupo empresarial. Eso me parece de la máxima gravedad para el sistema democrático. Diputado Chayín, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a usted. Buen fin de semana.